Si piensas que esta historia será similar y con la misma dosis de terror que su predecesora, tal vez puedas decepcionarte. Hola amigos, soy Jack Durán y hoy hablaremos sobre la nueva serie de Netflix La Maldición de Bly Manor, la cual es una secuela espiritual o antológica de La Maldición de Hill House, aunque con muchas diferencias de por medio. La entrega está dirigida por Mike Flanagan y basada en la novela de Henry James The Turn of the Screw, es decir, El giro de tuerca, así como otros relatos góticos del autor. Nos situamos en el año 1987 y aquí seguimos a Dani, una niñera estadounidense que viaja a Inglaterra escapando de algo de su pasado y es contratada por un hombre de negocios llamado Henry para cuidar a sus sobrinos en la mansión Bly, ubicada muy lejos de la ciudad. Ahí ella se hace cargo de Flora y Miles, unos hermanos de 8 y 10 años que perdieron a sus padres en un accidente. En la residencia viven otras personas como Hannah, la ama de llaves, Owen, el cocinero, y Jamie, la jardinera. Conforme los días avanzan, comienzan a suceder cosas muy extrañas y nos enteramos que el lugar guarda oscuros secretos, pues la niñera anterior se suicidó y por las noches hay espíritus malignos que acechan a los que deambulan por ahí. Con esta premisa y conforme los episodios avanzan, el destino de los personajes y las circunstancias que los rodean comienzan a complicarse y pronto se verán inmersos en una lucha por sus vidas. Tengo que decir que la forma en la que nos presentan la historia tiene un estilo poco convencional, como las matrioshkas, esas muñecas rusas que tienen una más pequeña dentro de la otra, es decir, no es lineal. Va por capas que se van revelando, todo es más lento, abundante en descripciones y con largas conversaciones que quizás a muchos no les guste. Si eres de las personas impacientes, esto no es para ti. Yo en cambio disfruté el viaje de forma dosificada porque los diálogos y sus mensajes son como metáforas sumamente enriquecedoras y aportan bastante a la trama. Para mí era como un buen té inglés cuyo sabor fue perfectamente espléndido. Hay que aclarar también que en La Maldición de Bly Manor el terror no es tan visceral o explícito, sino más bien psicológico, donde pasamos bastante tiempo viajando hacia atrás y hacia adelante en el tiempo en ciertos capítulos para entender el contexto y trasfondo de los misterios. Aquí, la exposición de los hechos se hace por medio de un relato de una mujer durante una boda, y es ella quien va diciéndote cómo se sienten los participantes, quiénes son los fantasmas y la atmósfera densa y pesada de la vieja mansión que engulle a todos los que han muerto ahí o viven actualmente, como si se tratara de una fuerza de gravedad sumamente agresiva o un hoyo negro del cual puede ser difícil escapar. A grandes rasgos, esta especie de fantasía oscura, lúgubre y funesta tiene sus puntos álgidos por los cuales vale la pena verla, desde las actuaciones que son impecables, como la de los niños o el caso de Victoria Pedretti, que aunque a veces se exageraba con sus reacciones en momentos donde no lo meritaba, creo que su capacidad de expresar miedo y crisis emocionales son su mayor virtud. Lo genial también es que aquí salen muchos actores de La Maldición de Hill House, como la propia Victoria Pedretti, Oliver Jackson Cohen, Kate Siegel, Carla Gugino y Henry Thomas, a quien conocemos como el niño de E.T. Y de aquí en adelante entramos en terreno de spoilers, ya que es inevitable abordarlos, así que va la advertencia por si no la has visto. Una cosa que llamó mi atención fue la ejecución con los diversos estilos narrativos, los cuales pueden llegar a ser bastante confusos y tendrás una ardua labor para armar las piezas en tu cabeza. Eso quizás resulte agobiante porque nos metemos en los sueños y la mente de cada uno de los personajes que tienen diferentes perspectivas de lo que pasa en la casa y vemos su desarrollo paulatino. Desde mi punto de vista me pareció un reto intelectual y considero que fue más como una experiencia literaria que cinematográfica, como un poema negro o victoriano, pero entiendo las quejas de la audiencia hacia este método en específico. Por otro lado, son esas múltiples pistas interesantes que encontramos en el camino y a lo largo del desarrollo las que durante los 2 capítulos finales retribuyen de manera satisfactoria al televidente convergiendo todos los destinos de esas tramas en un solo hilo para darle sentido. Aunque a momentos la entrega se siente como si perdiera su rumbo y se le dedique demasiado tiempo a algunas historias de amor, como la de Rebecca y Peter,
también el capítulo de Hannah donde conversa una y otra vez con Owen en la cocina, aquella ocasión donde Viola se está despertando constantemente, caminando y volviéndose a dormir, y ciertos desvíos como el del prometido de Danny, que al final su fantasma no aporta mucho a la trama principal de la maldición de la casa ni le da un desenlace digno, pero fue interesante y bastante aterrador verlo en los espejos y atormentando a la pobre protagonista. Dentro de lo negativo, incluyó también las diferentes reglas de la física y temporalidad para cada fantasma, las cuales no quedaron del todo claras, como algunos sí podían salir y deambular por la casa y otros estaban atrapados donde murieron, como el caso de Perdita, o cómo es que Peter poseyó a Miles de forma temporal con los sacudones cuando el niño iba a la escuela a varias millas de distancia, y luego que en la mansión matara a Hannah si todavía ni siquiera le pedía permiso al niño de fusionarse con él. Eres tú, soy yo, somos nosotros, cuando amarran a Danny en el ático. Por otro lado, si el fantasma de Viola iba de vez en cuando a la habitación de los padres de Flora y Miles, ¿por qué no los mató al encontrarlos ahí? ¿Acaso nadie en la casa se daba cuenta de los eventos extraños? O quizás le ponían seguro a la puerta, yo qué sé. En fin, esas son solamente algunas de las dudas dentro de las muchas que creo que no tienen tanto sentido, porque considero que Bly Manor se valió de bastantes conveniencias, vaya, se enrolló mucho para darle resolución a los conflictos. De lo bueno, puedo decir que toda la serie goza de una producción impecable. Me gustaron los estilos de narración, aunque repito, fueron complejos, y amé sobre todo el capítulo del siglo XVII grabado enteramente en blanco y negro. Creo que fue el más emotivo y la historia más triste con estas hermanas que se traicionaron mutuamente. Me gustó el hecho de que la serie fuera más sobre los sentimientos, porque aquí encontramos el arrepentimiento de Danny por no poder corresponder al amor de su mejor amigo. Hay alegorías y pasajes bíblicos que sirven como una analogía para lo que le sucede, por ejemplo, a Miles con dejar entrar a Peter en su cuerpo como si fuera un demonio, o a la propia Danny que permitió su fusión con Viola y que por lo mismo murió ahogada en el lago como los cerdos de la historia del padre, entre otras cosas. Esa historia de amor que tiene con Jamie me sorprendió mucho y fue muy hermosa mientras duró por varios años. Y claro, en el proceso hubo bastantes sobresaltos y escenas de pesadilla con la mujer del lago, cuyo aspecto era horrible. Sin embargo, la serie no se abocaba a retratarla a ella o a los demás espíritus como los monstruos en la casa, sino que los humanizaba y les daba un porqué. Y entendiendo eso, todo se vuelve más profundo. Volviendo a lo de los sentimientos, tenemos la culpa del tío Henry por haberse metido con la mujer de su hermano y que luego este falleciera junto a su esposa, por lo cual se ve cara a cara consigo mismo. El arrepentimiento de Hannah por no decirle a Owen que lo amaba, el rencor y el odio de Viola hacia su hermana Perdita y el olvido del que fue objeto por parte de su esposo y su hija al aventar el cofre con sus vestidos y joyas al lago. Es decir, básicamente la maldición de Bly Manor, según su autor, son varias historias de amor, y yo agregaría que en la mayoría de los casos son sobre amores no correspondidos y las consecuencias de eso. Así que si buscabas algo que te diera escalofríos, que te causara pesadillas en la noche y no pudieras dormir, creo que, bueno, estás en el lugar equivocado. En términos generales, a pesar de los tropiezos, me ha encantado esta serie, y aunque no es mejor que Hill House, definitivamente dejó una huella muy profundo en mi corazón y yo por eso le pongo un 8 cerrado. Te invito a dejar tus comentarios acá en la parte de abajo y responder cuáles son esas dudas que a ti te quedaron en la cabeza. Y de esta forma hemos terminado. Por favor, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para recibir alerta de nuevo contenido. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión.